Bueno, buenos días hermanos, buenos días iglesia. Zacarías 11 del 12 al 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Gracias, Padre, por tu bendita, poderosa palabra. Gracias, Padre, porque esta profecía se cumple en Cristo cuando Él viene, Señor. Permíteme predicar fielmente la palabra. Dame temor delante tuyo, entendiendo que vengo de parte tuya y delante tuyo predicando tu palabra. Permite que todo este pueblo que hoy se reúne y cualquiera que escuche este sermón tenga oídos para escuchar, ojos para ver y corazón para sentir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Pueden sentarse, hermano. El sermón se llama Por nada venden a Cristo. Por nada venden a Cristo. Y el énfasis sobre todo está ahí en la parte, en el versículo 13, en la parte B, cuando dice hermoso precio con que me han apreciado. Es sarcástico lo que está diciendo allí Zacarías. Dice Matthew Henry, el profeta pidió paga o recompensa y recibió 30 piezas de plata. Se cumple también en Zacarías en ese momento, pero es una profecía de Cristo. Por orden divina lo arrojó al alfarero desdeñando la pequeñez de la suma. 30 piezas de plata eran el precio que se pagaba por un esclavo. Y por 30 piezas de plata vendieron a Cristo. Esto prefiguraba el trato de Judas para traicionar a Cristo y el método final de aplicarlo. El desprecio voluntario de Cristo es la gran causa de la destrucción de los hombres. Si los profesantes hubieran valorado a Cristo con justicia, no hubieran contendido sobre asuntos de poca monta, hermanos. Ahorita voy a explicar un poquito más lo del monte y lo que pasó allá en el primer capítulo. Dice John Hill, haciendo referencia a la cita de hermoso precio con que me han apreciado. Esto lo dice sarcásticamente, queriendo decir que era un precio muy pobre para lo que significaba. O sea, era el precio, insisto, de un esclavo. Y por eso habían valorado a Zacarías en ese momento, y por eso valoraron a Cristo, Judas y los fariseos cuando lo entregan. O cuando Judas entrega a los fariseos por 30 piezas de plata. Y mostraba que no tenían noción del valor de Cristo, la perla de gran precio, hermanos. Hermanos, por nada venden a Cristo. Y vamos a ver 3 capítulos, 3 partes en este sermón. Primer capítulo vamos a ver un contexto, lo que estaba pasando allá. En el segundo capítulo vamos a ver la iglesia vende a Cristo por nada. Porque eso es lo que pasa hoy, hermano. Y en estos tiempos sí que lo estamos viendo. La iglesia vende a Cristo por nada. Y en el tercero vamos a hablar de ese juicio que viene por estas cosas, hermano, que eso también le pasó a los israelitas en su tiempo. Vamos al primer capítulo, hermano. Vamos a hablar del contexto. Este capítulo, hermano, y váyase a Zacarías 11 que lo vamos a repasar, lo vamos a leer, gran parte del capítulo. Este capítulo contiene una profecía de la destrucción de los judíos, sus causas y razones. La profecía de la traición de Judas a Cristo y concluye con una predicción sobre el pastor insensato. Cuando es destruida Jerusalén en el año 70 y todo ese juicio viene después, posterior a que Cristo es traicionado y ellos rechazados. He aquí vuestra casa os he dejado desierta y solo me verán, dice la Biblia, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ir del verso 4 al 7, que es la historia. Y ahí nos muestra a Zacarías como autor de una profecía de juicio. Zacarías es autor en esa profecía. ¿Sí me entiende? Él se muestra como el autor de esa profecía, como el actor de esa profecía, que va a representar a lo que pasó después, posteriormente con Cristo, unos siglos después. Hermanos, leámoslo. Así ha dicho Jehová mi Dios. Estoy en el verso 4. Apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende, dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido.
Los falsos pastores venden a las ovejas. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya, está hablando Dios, jamás más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Hermanos, Zacarías les decía que él es como el autor en esta profecía. El actor en esta profecía. Perdónenme que lo he dicho ya. Actor. Él actúa en esta profecía apacentando un rebaño literal de ovejas, que eran los judíos de entonces, que representaban al pueblo de Dios. Zacarías en esta profecía, él es como representa a Dios, al Señor. Y ese rebaño obviamente representa a los judíos en ese momento. Habla de 2 callados, uno se llamaba gracia y el otro ataduras. Recuerde que los callados eran una herramienta importante del pastor, eso lo vemos en el Salmo 23. Tu vara y tu callado me dirigirán, me sostendrán, me infundirán aliento. Hermano, el callado gracia representa la belleza y atadura representa la unidad. El callado gracia, ese favor y esa belleza simboliza el estado favorecido de Israel, porque era el pueblo escogido de Dios en esos tiempos. Como pueblo escogido del Señor nuestro Dios. Los privilegios que tenían como nación con ese pacto nacional que el Señor había hecho con ellos. Ataduras les decía que representa unión, unidad, y simboliza la armonía interna del pueblo, que antes los había unido y perdido después en el tiempo de la siega de Jerusalén por seguir falsos maestros, hermano. Sigamos, ahí del verso 8 al 11, ese pacto quebrantado, esa atadura como rota. Es un pacto quebrantado, ¿por qué? Veamos que desde el verso 8 nos muestra, habla de 3 pastores que fueron quitados. Esos 3 pastores representan el oficio de sacerdotes, profetas y reyes, que fueron quitados de la nación judía y puesto Cristo como sacerdote, profeta y rey. Leámoslo, verso 8 al 11. Y destruía 3 pastores en un mes. Aquí actúa como si fuera Cristo mismo Zacarías. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto con ellos, que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho, y también habla del mundo en general que fue desechado, los paganos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Hermanos, aquí en un comentario bíblico, Enduring Word, dice, los 3 pastores no son 3 individuos, no son 3 personas, sino 3 clases de individuos, como yo le decía: profetas, sacerdotes y reyes de Israel. Eran esos 3 oficios que había en el pueblo de Dios, esas 3 oficios que guiaban al rebaño. Por eso dice 3 pastores: profetas, sacerdotes y los reyes del pueblo. Estos cargos fueron quitados de Israel después de la conquista de Roma sobre Judea, año 70. Nunca más fueron restaurados y son cumplidos hoy en Cristo. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Dice ahí en la cita: no os apacentaré, la que muriere que muera y la que se perdiere que se pierda. Al traer juicio dejándolos morir, Dios trae su mano de protección. Es decir, les quita eso. Dios protegió a Israel de sus enemigos, pero cuando Dios decide romper su pacto, su pueblo será atacado por sus propios enemigos. Y las que quedaren, sigue diciendo la cita, que cada una coma la carne de su compañera.
Mire, que cada uno coma la carne de su compañera. Esto sucedió durante el sitio de Roma hacia Jerusalén en el año 70. Muchos se entregaron entre ellos. Así conocieron los pobres del rebaño. Sigue diciendo más adelante que era palabra de Jehová. Eso está en el verso 11. Y así conocieron los pobres del rebaño que era palabra de Jehová. Estos pobres del rebaño se refiere al remanente fiel, hermano, al pueblo fiel, a los pobres de espíritu. Sabían que aún ellos sabían aún que las palabras duras que decía Dios eran de parte de Dios, porque Dios corrige con vara, y ellos sabían que venía el Señor. Aunque Dios da muchas promesas en la palabra, cuando tiene que corregir, corrige con vara. Sigamos allí, hermanos, sigamos allí. En el primer capítulo vamos a ver ese contexto para ubicarnos en lo que está pasando y aplicarlo a hoy. Verso 12 al 14, que es donde está la cita. El pastor es pagado con desprecio. Aquí hay tres tipos de individuos, por decirlo así. El que fue vendido, que fue Zacarías, que representa a Cristo. Los que pagan, que fueron los sacerdotes, pagaron ahí ese precio, representa a los líderes religiosos y los falsos pastores, los falsos maestros. Y los que venden, que representa a Judas, que es Judas más bien, y que representa al pueblo, a la iglesia en general, que vende a Cristo por nada, como dice el sermón, por nada vender a Cristo. Leámoslo, verso 12 al 14. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Sarcástico. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá y Israel. ¿Recuerdan? ¿Qué pasa allá? Se rompe el reino. Y después eso es juicio tras juicio hasta que viene Cristo y definitivamente esa casa queda desolada. Zacarías actuó esta profecía, yo les decía, como pastor de ese rebaño. Le pide a su empleador su salario y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Zacarías habla aquí de manera sarcástica, ya les he dicho, ya les decía, 30 piezas de plata, hermano, aunque no era un valor insignificante, escúcheme bien, no era que fuera nada, 30 piezas de plata, sí representaba algo, no era en sí nada, pero hermano, era el precio de un esclavo. Miren lo que dice Éxodo 21:32. 30 ciclos de plata era el precio al que se valoraba un esclavo. En Éxodo 21:32 dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado, hermano. A Zacarías lo valoraron por 30 piezas de plata. A Cristo también, hermano, por el precio de un esclavo. Era lo más bajo que podían pagar. Era como si le estuvieran diciendo, Zacarías, tenemos de ti el concepto de un esclavo. Eso es lo mismo que le estaban también diciendo a Cristo. Eso es lo que está diciendo Judas. Los fariseos le dijeron, bueno, le vamos a pagar. ¿Cuánto pagan? Damos 30. Estamos dando la plata de un esclavo, lo más bajo, hermanos. Esto habla proféticamente de Cristo, traicionado con desprecio por 30 piezas de plata. El precio de un esclavo, hermano. Mira, hermano, vamos allá a Mateo 26. Donde se cumple esta profecía. Leámosla para entender todo el concepto, el contexto y ubicarnos, hermano. El cumplimiento de esta profecía. Vamos a Mateo 26 del 14 al 16. Y ahí es cuando es la traición, cuando sucede la traición. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Judas va y le pregunta, ¿cuánto es el valor de Cristo? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mire cómo es.
El fariseo dice, yo pago por él 30, el líder. Y a Judas le pareció bien. Dijo, está bien esos 30. Se pusieron de acuerdo. Judas no recateó. Recateó se dice, si no recateó, nada. Ni los otros dijeron, no, venga, 30. Ah, listo, perfecto, está perfecto el precio. Las 30 piezas de plata fueron echadas a la casa de Jehová, también dice el comentarista bíblico, y también dadas al tesoro. Fue el cumplimiento exacto de lo que Judas hizo con sus 30 piezas de plata. Ahorita vamos a ver Mateo 27, del 3 al 10. El dinero para traicionar a Jesús fue para comprar el campo del alfarero, ¿recuerdan? Escúcheme bien, lo vamos a ver ahorita. La tierra del alfarero, de un alfarero, era una tierra inservible. Escúcheme bien, que esto también da luz espiritual a lo que pasó allí. La tierra de un alfarero era una tierra inservible. Ahí se arrojaban las hechuras de barro, que eran rotas, dañadas y rechazadas. Jesús, hermano, en realidad compró el campo del alfarero. El lugar donde personas quebrantadas, rechazadas, inservibles, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, como nosotros fuimos esparcidos y recogidos. El dinero fue entregado a los principales sacerdotes y ancianos, algunos de los cuales podían estar en ese cargo en ese momento, hermano. Entonces fue echado al tesoro, que alguno de esos sacerdotes seguramente era el tesorero. Y hermano, y con eso se compró el campo del alfarero. Eso éramos nosotros, hermanos, antes de Cristo, despreciados, desechados. Nada, hermano. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Leamos Mateo 27, 3 al 10, como nos cuenta esa parte. Entonces Judas ya lo había entregado, lo acabamos de leer, o más bien estaba buscando oportunidad para entregarle. Entonces Judas, el que le había entregado, estoy en el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Un remordimiento, no un arrepentimiento que lleva vida, sino una tristeza que lleva muerte. A los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Mire, reconoció igual el pecado, entregando sangre inocente, pero era un arrepentimiento sincero, porque si no, no se hubiera suicidado. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, póngase a vender a Cristo, que a los que usted se lo vendió, no les va a importar 5, ¿sí me entiende? Ellos no van a dar por ustedes pues nada. Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, mire la hipocresía de esta gente, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, eso sí, pero sí la gastaron, ¿no? Compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, que somos nosotros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Escucha, ya les voy a explicar algo ahí. Cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Aquí parecería que hay una contradicción, hermano, porque habla de Jeremías, y yo le estoy leyendo Zacarías, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia no se equivoca, hermanos. Hay 3 posibilidades. Que haya sido un error de un copista, no creo, porque la Biblia es infalible, hermano, la Biblia no se equivoca. Algunos dicen, bueno, pudo haber sido un error del copista, que escribió por error Jeremías, pero Mateo dijo Zacarías. O sea, Mateo dijo Zacarías y el copista escribió Jeremías. Yo no creo que sea esa, la Biblia no se equivoca. Hay otras 2 que creo que podría ser. Jeremías habló esta profecía y Zacarías la registró. Probablemente, aunque no creo, yo creo que más bien es esta tercera, que dice que Mateo se refiere al rollo de Jeremías. Recuerden que está el rollo de Jeremías, y dentro del rollo de Jeremías incluía el libro de Zacarías, y por eso toma el autor principal del rollo. Yo creo que es por ahí la cosa. Sigamos viendo que eso, en el libro de Hechos 1, 16 al 19, se confirma, o sea, siguen confirmando lo que había pasado allá en la elección del sucesor de Judas, el traidor. Leámoslo.
Hechos 1, 16, 19. Hechos 1, 16, 19. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Recuerden, tenían que reemplazarlo. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ya después menciona lo que dijo David allá en los Salmos a partir del verso 20. No lo voy a leer, simplemente les estoy referenciando que esto lo siguieron. Todos sabían que Judas había entregado a Cristo y que era un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, hermanos. Ahí en el verso 14 de Zacarías 11, que estamos leyendo, dice: quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Después del intercambio de las 30 piezas de plata, el cayado ataduras, que significa unidad, fue quebrado. Fue un cumplimiento, ya les había dicho, cuando Israel fue esparcido por los romanos después de su rechazo de su pastor Jesús. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, hermano. Y también después, desechado totalmente como nación, esparcido por el mundo, lo vemos 2000 años después de 1948, llegan otra vez muchos judíos a la tierra, pero estuvieron casi 2000 años esparcidos. Así como los judíos fueron esparcidos por rechazar a Cristo en apostasía, y eso es claro, y yo sé que lo tenemos claro, hermano, no son el pueblo de Dios. Nadie que rechace a Cristo es pueblo de Dios. Nadie que rechace a Cristo es pueblo de Dios. Así la iglesia de hoy, hermanos, como ellos, vaga en el engaño, siguiendo falsos maestros, porque ha vendido a Cristo y lo ha dejado afuera por nada, hermanos. Segundo capítulo, la iglesia vende a Cristo por nada, hermanos. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Hermanos, la iglesia de hoy, como Judas, vende a Cristo por nada, por 30 sucias monedas de plata. Plata manchada de sangre, además. El precio de un esclavo. Por el precio de un esclavo, hermano, la iglesia vende a Cristo, el Rey de Reyes. Es rey, pero lo venden como esclavo, hermano. Y hoy sí que lo hemos visto, hermano, con esta falsa pandemia. La iglesia lleva 2 años vendiendo a Cristo por nada, por su salud supuestamente, o por sus privilegios civiles, ahorita ya más marcado en esta segunda etapa. Ahorita vamos a ver ejemplos, hermano, más adelante, solamente es una introducción allí. Vamos a ver Judas. ¿Quién era Judas? Porque vamos a hablar hoy de la avaricia, vamos a tocar un poco el tema de la avaricia. Judas era avaro y ladrón. Vamos a Juan 12, 13, 6. Hermano, ese era el pecado característico de Judas. Todos los seres humanos tienen un pecado característico. Juan 12, 3 al 6. Hermanos, escúchenme bien. Todos los seres humanos tenemos un pecado característico. Todos, absolutamente todos. Y aunque ese no es el pecado único que condena al hombre, lo hace condenable eternamente, sí es el pecado que no deja que esa persona vaya a Cristo. Me explico. El homosexual. El único pecado no es el homosexualismo. Él también es mentiroso, seguramente adúltero, fornicario, bueno, muchas cosas. Idólatra, lo que sea, hermano. Pero ese pecado es el que no lo deja entregarse a Cristo. Por eso sacan iglesias homosexuales y por eso ellos allá sí van, pero no les sirve para nada. ¿Sí me hago entender? Bueno, Judas, ese era su mayor pecado. Y ese era lo que le hizo vender a Cristo, hermanos. Entonces María, estoy en Juan 12, 3, 6. Entonces María
tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió a los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, mire, la falsa piedad, cubriendo todo de religiosidad, ¿sí me entiende? Judas, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mire, el falso amor al prójimo, la falsa misericordia. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Esto se parece mucho a lo que hacen no solo los falsos maestros, sino los políticos corruptos, que dicen que van a ayudar al pueblo y lo único que sacan es dinero. Dice que para ayudar a los pobres, pero sacan el dinero es para robar. El Señor por eso después lo pone en su sitio y le dice, mire, ¿sabe qué? A los pobres siempre los tendrán entre vosotros. Entonces, señores políticos, la pobreza nunca la van a acabar. Nunca la van a acabar, siempre van a haber. Claro, podemos apaciguar un poco eso, pero ustedes engañan al pueblo, engañan al mundo con esas cosas, como Judas. Pero sigamos. Era un paréntesis. Uno de los 12 discípulos era Judas. Todos lo sabemos, de los 12 hermanos. Eran los hombres más cercanos a Cristo, los 12 discípulos. Judas era hombre de confianza, recuerde, él manejaba el dinero de la obra. No era cualquiera Judas, manejaba la plata de la obra. Él era el que administraba todo. Había aprendido también Judas directamente del mayor de los maestros, a los pies de Cristo, porque era uno de los 12. Judas le decía maestro, recuerda, pero no era su señor. Había caminado Judas junto a Cristo, había predicado el evangelio junto a Cristo. Judas mismo había expulsado demonios, hermano. Judas sabía que Cristo era el Mesías prometido a Israel, hermanos. Sin embargo, no valoró, no apreció a Cristo. No valoró a la esperanza de Israel. Él no valoró al rey de los judíos. Él no valoró al Hijo de Dios, al Cristo de Dios, al Cordero de Dios que iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Judas no lo estimó, lo vendió por 30 monedas de plata, hermanos. Mire la desproporción tan grande, hermanos. Todo lo que representa a Cristo y venderlo por 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. Hermanos, el mundo, váyase a Isaías 53, hermano. El mundo no estima el valor de Cristo. Lo desprecia, hermanos, pero incluso usted y yo lo hicimos mucho, siempre, antes de conocerlo, hermano. Leamos Isaías 53 del 2 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todos sabemos que esto es una profecía de Cristo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Miren, está hablando de Cristo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, y escúcheme bien, no lo estimamos, no lo valoramos. Eso éramos nosotros, hermanos, antes. Eso es el mundo, hermano, en general. No valora el precio de Cristo. No estima el valor de Cristo. El hombre sin Cristo es como Judas, no estima a Cristo. No ve nada de valor en él. No es atractivo para que lo deseen. Eso es el mundo, no, sin atractivo para que lo deseen. Pero hermano, eso es lo normal. Eso es lo normal en el mundo. Ellos no tienen ojos para ver. Ellos no tienen oídos para oír ni corazón para amarlo. El mundo, sus proyectos, sueños, estudios, pareja, familia, placer, vanagloria, su yo, su pecado valen más de Cristo, más que Cristo. Hermano, eso es lo normal. Y así éramos usted y yo antes de conocerlo. Eso es la normalidad. Porque teníamos un corazón depravado, hermanos. Pero lo triste, hermano, lo triste
Es que la iglesia de hoy, aunque lo conoce, aunque sabe quién es Él, aunque sabe a qué vino, qué hizo, qué dijo, qué representa, también lo vende, hermanos. Lo normal es que el mundo haga eso. No es normal que una iglesia iluminada, sabiendo lo que es Cristo, lo que representa, lo que dicen las Escrituras, lo venda por nada, hermanos. Eso no está bien, hermanos. La iglesia, vamos a ver varios ejemplos. La iglesia vende a Cristo por nada. Cualquier cosa material para ellos tiene más valor que Cristo. Vamos a Hebreos 12, del 15 al 17. La iglesia, para la iglesia de hoy, hermanos, vale más un plato de comida que Cristo. Vale más un plato de comida que Cristo. Como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Hebreos 12, del 15 al 17, hermanos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Cristo es que los estorba, esa raíz de amargura, perdón, y por ella muchos se han contaminado. Sigamos. 16. No sea, escúcheme bien, que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mire que le pasó lo mismo que a Judas, hermano. Aquel que ha sido iluminado, Hebreos 6, hermano, después de conocer a Cristo y lo rechaza, no hay oportunidad para el arrepentimiento, hermano. El impío tiene todas las oportunidades del mundo, pero de lo otro estamos hablando de apostasía, hermanos. El pecado imperdonable, el pecado de muerte. La iglesia está en ese peligro, hermano, y creo que ya la iglesia, no sé, como institución, por decirlo así, ha sido desechada por Dios en estos tiempos. O sea, yo sé que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero me refiero a lo que el mundo ve, hermanos. Hermanos, la iglesia de hoy vende a Cristo por comer, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Cuando hay escasez, cuando no hay trabajo, cuando hay hambre, no solo propia, sino de sus hijos y su familia, usted puede terminar aceptando tratos, hermano, en ese momento. Cuidado, hermano, que no nos vaya a pasar. Cuidado, hermanos. Usted no puede decir, como yo se los he dicho harto tiempo, y Marco, ¿y usted me va a dar de comer? Acepta tratos, como un mal negocio. Un mal negocio, pues no tengo plata, me están ofreciendo algo. Hermano, así se comportan los sicarios. Usted y yo no nos podemos comportar como sicarios. Un mal negocio, un trabajo contra sus principios. Hermano, todo trabajo no es lícito en los términos de Dios. Puede ser que sea lícito acá, puede ser que paguen impuestos, sean aprobados, pero olvídese, yo no trabajaría en un bar, yo no trabajaría en una tabacalera, y así le podría poner muchos otros ejemplos, hermano. Hay cosas que son neutras, así sean gobernadas por paganos, pero por lo menos, hermano, no van contra la conciencia. O usted va a ir a trabajar en un burdel. Creo que no tiene sentido, ¿no? Pero no solo eso, sino trabajos que quiten tiempo. ¿En qué sentido? Que le quiten tiempo a Dios, que le quiten el tiempo de su familia y que le quiten el tiempo con la iglesia, con el pueblo de Dios, hermano. Puede ser un trabajo lícito, puede ser un trabajo en una empresa normal, neutro, pero hermano, está quitando el tiempo de Dios, la familia y la iglesia. Y usted termina vendiendo a Cristo por eso. Por un plato de comida. Es que tengo que comer. Por eso el Señor nos dice, no me dé riqueza ni pobreza, manténme el pan necesario. Porque si siendo rico puedo negarte, pero siendo pobre podré hurtar. Eso es lo que termina siendo. Estoy en pobreza, me toca. Sigamos, hermanos.
Váyase a Hechos 5 del 1 al 10. Para la iglesia de hoy valen más las posesiones materiales, como Ananías y Zafira, que mintieron por quedarse con parte de la venta de una propiedad. Hechos 1 del 5 al 10. Recuerde que ellos, bueno, ahorita lo explicamos. Hechos 5, desde el 1. Hechos 5 desde el 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermano, mire, escúcheme. El problema no era que ellos no hubieran dado en sí el precio de la venta. El problema, ¿cuál era, hermanos? Que ellos habían dicho con sus propios labios que lo iban a dar y después no lo dieron. Cuidado, hermanos, con las promesas que hacemos con el Señor. Señor, si me das trabajo, yo voy a ser fiel. No sé, usted sabe que todo creyente tiene una responsabilidad con el pueblo de Dios de muchas maneras. No, es que si yo tuviera, cuando tenga, ahí sí ayudo, ahí sí ofrendo, ahí sí hago todos este tipo de cosas. Hermano, el problema no es lo que dio. Él dio, cogió, lo vendió, digamos que le costó 100 y dijo, uy, no, 100. Yo me voy a quedar con 50, finalmente estoy dando. ¿Sí me entiende? Eso es lo que estaba pasando ahí. Eso era exactamente lo que estaba pasando ahí, hermanos. Váyase al verso 8. Pedro le dijo a Zafira ahí: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los... Bueno, ahí también expira ella. Hermanos, la iglesia vende a Cristo por mantener posesiones, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Por mantener el dinero, por mantener un ahorro, por mantener una casa, por un terreno, por una herencia, por una propiedad, hermanos. Hermano, miente como Ananías y Zafira, no cumple, dice y no hace, hermanos. Cuidado con las promesas que hacemos en la prueba, hermanos. De eso hemos hablado hartísimo. Mira, hermano, ustedes saben cómo se manejan los dineros de la iglesia, hermanos. Ustedes lo saben. Pero ustedes tienen que entender una cosa. Y saben que aquí ni un solo peso, hermano, nos quedamos. Y sabemos que es para la obra de Dios. Pero también sabemos, hermano, que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y yo no sé qué promesas y qué pactos usted haya hecho con Dios, hermano. Pero usted empieza a hacer algo y después dice, uy, no, ¿sabe qué? Ya no. Ya como que no. Usted está cometiendo el mismo pecado de Ananías y Zafira. Tenga mucho cuidado. Por eso el Señor nos dice: de cada uno lo que propuso en su corazón. Si usted ya había propuesto algo en su corazón y después del tiempo dice, no, ¿sabe qué? Ya no. Usted está cometiendo el mismo pecado de Ananías y Zafira. Pero, hermano, ustedes saben que aquí no nos interesa mucho lo que entre. Nos interesa son las almas y eso no importa. Pero miremoslo eso de manera general, hermano. Cuidado, hermano, con las promesas en la prueba. Cuidado con esas que decimos, yo cuando tenga, entonces sí lo voy a hacer. Y tiene y no lo hace, hermano. Tema, como dice allá con Ananías y Zafira. Dice que vino un gran temor sobre la iglesia en ese momento. Vino un gran temor. Sigamos, hermano. Vale más el mundo y sus placeres para la iglesia de hoy. Como Demas, que por amor al mundo abandonó el camino. Todos recordemos esa historia. Está en 2 de Timoteo 4:10.
porque Demas me ha desamparado, está hablando Pablo, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hermanos, Demas abandonó la obra de Dios por amor a este mundo. Al parecer Demas, hermano, terminó, dicen los historiadores, que Demas terminó siendo obispo de un templo de ídolos, hermano. Apostasía, hermano, apostasía. Vende a Cristo, la iglesia de hoy vende a Cristo por el mundo. Tengamos cuidado, hermano. La iglesia de hoy vende a Cristo tengamos cuidado, por alcanzar sueños, proyectos, estudios, ascenso, trabajo, negocio, dinero, placer. Porque Cristo les estorba. Cristo les estorba. Y hacen como Demas, que amando a este mundo, se va a cumplir sus sueños y abandona el camino recto. Preguntémonos, hermanos, si Cristo nos está estorbando para nuestros sueños. Es que era mi sueño desde niño. Yo toda la vida soñé con eso. Toda la vida lo soñé. Bueno, ¿ese sueño estorba el camino de Cristo? Piénselo. Piénselo. Yo le contaba que recogí a una persona en estos días, a alguien le contaba, y tiene talento para la música. Talento para la música. Y es cristiano, supuestamente. Y toca en bares nocturnos, hermano. En discotecas, en ese tipo de cosas. Yo le decía, ¿usted cree que eso honra al Señor? Pero es que es mi talento, tengo que trabajar. Bueno, Cristo le está estorbando. Cristo le está estorbando. Hermanos, alcanzar sueños, proyectos, estamos en eso y dice, no, el camino cristiano no me sirve, tengo un negocio, tengo que abrir los domingos, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Bueno, Cristo le está estorbando. Cristo estorba, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Y le va a pasar como Demas, se cansa de correr. Vamos a Apocalipsis 3, 17 y 18. ¿Cuál es el sermón que se predicó? Vale más, perdón, esa no es de la Odisea, esa vamos adelante. Apocalipsis 3, 17 y 18. Para la iglesia de hoy, vale más, y esta la voy a aplicar un poquito más a la iglesia en general, vale más la prosperidad y vanagloria, como la iglesia de la Odisea que vendió a Cristo por las riquezas, hermano, por las riquezas. Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, esas son palabras de Cristo, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Recuerde que después sigue diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, porque Cristo está afuera, hermanos. La iglesia hoy también ha dejado a Cristo afuera, porque para él vale más la prosperidad y la vanagloria. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Es una iglesia externamente fuerte. Usted lo ve, hermanos. Ellos venden a Cristo por prosperidad. Son megatemplos, templos. Entonces ellos, ¿qué pasa? ¿Cómo lo venden? Hermano, a ellos le importan son los números. Los números nomás le importan. Le importan los templos. Le importan sus mega iglesias. Por eso no predican fielmente el evangelio. No predican fielmente la palabra de Dios. No predican fielmente contra el pecado, a favor de la santidad. No predican fielmente sobre la separación del mundo. No predican fielmente del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, del infierno. No predican fielmente contra Roma papal. No predican fielmente contra el ecumenismo y toda esta dictadura sanitaria. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que se le vayan. Tienen miedo que se vayan. Solo le importan los números, hermano. Cristo está afuera. Y la iglesia de hoy ha vendido a Cristo por eso. Porque le importan son los templos. Ahí sí solamente le importan las ofrendas. Quieren trasquilar a las ovejas.
Bate, siembre. Recibirás al 100 por uno. Pero predican un evangelio suave, ligero, light, tibio. Y están llenas esas ovejas, pero de cabras, hermano. No de ovejas, llenas esas iglesias, pero de cabras, hermano, no de ovejas del Señor. Andrés Corzón vendió el evangelio de su padre por una iglesia exitosa. Recuerden, él decía, él se avergüenza de lo que fueron su padre o su abuelo incluso. Hermano, eran hombres misioneros que llegaron a estas tierras, hermano, predicaban el verdadero evangelio. Y él se avergüenza, eso están todos sus testimonios, porque él quería una iglesia con visión. Mírala, ahí tiene su recompensa, en la 100 con Suba, un megatemplo, ahí lo tiene, una discoteca cristiana. Y sometidos y rendidos a toda esta dictadura sanitaria. Allá están. No hablan del arrepentimiento, del pecado, de la justicia, del juicio, del infierno. Benny Hinn, todos lo conocen, un falso maestro. Dijo, yo quiero las calles de oro aquí y ahora. Yo no me quiero esperar al cielo. Kingdom now, reino aquí y ahora. La iglesia moderna de hoy, el neocalvinismo, vendió a Cristo para ser aceptado por el mundo, para supuestamente impactar en esta cultura, hermanos. Y ahí los tienen, hermano. Todos arrodillados a todo esto. Callados, hermano. ¿Cuántos pastores están hablando contra toda esta dictadura de los neocalvinistas? No hay, hermano. No hay. Medrosos, pusilánimes. Son todos ellos. Callados. Temen perder sus personerías jurídicas. Venden a Cristo por un papel. Y también la reforma muerta de hoy, hermano. Teme eso. Porque no se quieren ver anticiencia con todo esto que está pasando. Calla y es cobarde y ha vendido a Cristo, hermanos. Para saber que todo esto no es nada parecido a ciencia, ni siquiera se acerca a la ciencia. Pura pseudociencia, hermano. La ciencia es comprobable, medible, verificable. Nada de lo que está pasando es comprobable, medible y verificable. O más bien es comprobable, medible y verificable para saber que no sirve, hermanos. No sirve. Una inyección que no inmunice la quieren hacer obligatoria. Qué cosa tan absurda, tan ridícula. Ustedes son un peligro. Luego no está inyectado, no está inmunizado. Entonces ahorita nos van a echar la culpa a nosotros de sus infecciones. Qué cosa tan absurda, hermanos. La gente no puede ver. Y la iglesia de hoy, estos pastores están haciendo eso. Han vendido a Cristo porque no se quieren ver como locos, como revoltosos. Sigamos. ¿Sabe por qué? Porque para la iglesia de hoy valen más los privilegios civiles que Cristo. Apocalipsis 13, ahorita sí, 16 y 17. Como los que se van a dejar marcar por la bestia, si es que ya no están marcados, con tal de poder comprar y vender, hermanos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, hermanos. La iglesia de hoy vende a Cristo por privilegios civiles, hermanos. La iglesia de hoy vendió a Cristo por una aparente libertad, pero no libertad para congregarse, no libertad para vivir en santidad, que esa es la que todos cristianos añoramos y queremos y buscamos y peleamos. Ellos es por una libertad de poder viajar, poder comprar, poder vender, poder ir a un restaurante, poder eso. Entonces dice, poder abrir sus templos, ahí sí, pero abrirlos con todas estas medidas absurdas que no sirven para nada, hermanos. No sirven para nada. Es por el mundo, el placer y el reconocimiento.
por tener unos derechos civiles, por no ser sentidos como unos parias en la sociedad. Es la única razón, y vende a Cristo por eso. Nosotros, aunque tampoco queremos que nos quiten nuestra libertad, jamás vamos a vender a Cristo. Esa es la gran diferencia, ¿sí me entiende? Para ellos, sus principios tienen límites. Y yo ya lo he escuchado tristemente, hermano, de personas que hoy no se han inyectado, pero dicen, bueno, lo haremos hasta que ya no tengamos más salida. Hasta que yo ya no pueda definitivamente ni viajar, ni ir a un restaurante, ni tener diversión, ni ir a un supermercado, hasta que no pueda tener mi negocio abierto, que corra peligro mi trabajo, mi salud, mi personería jurídica, hasta que no pueda comprar ni vender. Hermano, nuestros principios no tienen límite, hermano. No tienen límite, entendámoslo. No es hasta que, bueno, si ya definitivamente no hay nada más que hacer, entonces me rindo. No es así, hermanos. Por eso yo creo, hermano, que con todo esto, al final los únicos que vamos a quedar en pie, que Dios nos guarde, somos los cristianos. Los médicos tienen un precio, tienen un límite. Los abogados tienen un límite, tienen un precio. Tristemente. Los políticos, hay políticos que hoy han defendido las cosas, gloria a Dios. Jueces. Pero hermano, llegará un momento en que, bueno, el Señor también habla de sobrevivientes, probablemente algunos de ellos después se arrepientan. La iglesia de hoy ha vendido a Cristo por nada, hermano. Hermoso precio con que me han apreciado. La iglesia vende a Cristo por nada. Por eso están hoy ahogados, afanados, engañados, sin fruto. Porque el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, hermanos. Hermanos, porque la iglesia de hoy es avara, como Judas. Es avara, como Judas. Les voy a leer algo que dijo L.R. Chilton Jr. en el libro El verdadero evangelio de Cristo versus el falso evangelio carnal, el falso evangelio del cristiano carnal. La avaricia ciega al alma, haciéndole creer una mentira, haciéndole pensar que está cumpliendo la voluntad de Dios y que tiene el derecho de hacer lo que le place. Así que viviendo en este engaño, le dice al Señor que no lo estorbe en su camino la avaricia. Pero mi amigo, si Dios nunca te toca el alma con su misericordia y te mueres en esta condición, estás condenado. A pesar de lo que profesas ser, el infierno te recibirá a tu llegada. ¿Sabías esto? Ojalá que Dios abra tus ojos. Ojalá que Dios abra los ojos de cada uno que ha sido engañado para que pueda ver y clamar a Dios a fin de romper el poder de la avaricia en su corazón y vida. Clama a Dios para que te rescate y aplique su sangre preciosa por medio del poder del Espíritu Santo para purificar tu alma de este pecado. Dios es el único que te puede librar de él. Hermano, el avaro nunca se saciará del dinero, como Judas. El que ama el dinero, dice Eclesiastés, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Los fariseos, hermano, eran avaros. No podían servir a Dios y a las riquezas. Por eso el Señor les dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Eso es lo que hace la iglesia de hoy. Abraham era rico, Job tenía mucho dinero, no sé qué, y corren tras el dinero, avaricia. Y hermano, usted sabe que un cristiano, hermano, valoramos el trabajo como nada, porque el trabajo dignifica al hombre, hermanos. Y queremos y estamos siempre de acuerdo con el comerciante que quiere abrir su negocio, hermano, y estos dictadores sanitarios no se lo quieren dejar abrir. Eso es una cosa diferente, hermano. Eso es una cosa diferente. Porque con el sudor de nuestra frente trabajamos todos los días para llevar el pan a nuestra casa. Y eso lo valoramos, eso es un principio cristiano. Pero hermano, otra cosa es la avaricia, la codicia.
Otra cosa es querer acumular, 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 vivir tras el dinero, avaricia, codicia, sueños, todas este tipo de cosas pecaminosas, hermano. Los fariseos que eran avaros se burlaban de él. Eso hace la iglesia con el creyente que quiere poner a Cristo primero antes que las riquezas. Cristo fue despreciado por todos ellos, hermano, por esos fariseos, por el pueblo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. No lo apreciaron, fue reprobada esa piedra, no fue apreciada, fue piedra de tropiezo para ellos. Hermanos, pero así mismo lo es para la iglesia avara e incrédula de hoy. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 7 al 8 dice: para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, porque Cristo les estorba, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermano, Cristo es tropiezo para la iglesia de hoy. Cristo, como para los fariseos, es una piedra de tropiezo que los hace caer, porque no creen, son incrédulos, son avaros, quieren lo del mundo y no prefieren a Cristo. Hoy cantamos: prefiero a mi Cristo que al vano europeo. Hermanos, el avaro codicioso no valora a Cristo. Caen en tentación y lazo y terminan extraviados. Por eso Pablo dice en la carta a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los malos. Por eso los falsos maestros abundan. Por eso los falsos maestros, avaros, codiciosos, que solo les importa trasquilar a las ovejas, hermano, están donde están ahorita. Hermanos, el avaro está engañado y está desviado. El profeta Isaías dice: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Eso es lo que hacen estos. Esto me lo dio Dios. Estos templos me los construyó el Señor. Yo soy rico y me he enriquecido. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Acaso esto no me lo dio el Señor? Hermanos, a la iglesia de hoy el Señor le dice: hermoso precio con que me han apreciado. No venda a Cristo por nada, por un plato de comida, por sus posesiones materiales, por el mundo, por el placer, por la prosperidad, por la vanagloria, por los privilegios civiles. Son baratijas, un plato de lentejas. Cristo es la perla preciosa, Cristo es el pan de vida, hermanos. Veía una entrevista de Andrés Corson, hermano. Hoy no, en estos días, creo que es reciente la entrevista. En un programa por allá, lo entrevistaron ahí en un programa de televisión. Hermano, ¿cuánta oportunidad no tenía para predicar allá? Tanta gente que lo escucha y no dice nada. Vende a Cristo en lugar de hablar, en lugar de predicar. Así sea la última vez que lo inviten. Todo esto llevará a la ruina a la iglesia. De nada le sirve correr tras esto, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esas 30 monedas no le van a servir para comprar su alma. No le van a servir. Vamos al tercer capítulo, el juicio. El juicio para todos aquellos que venden a Cristo es enviarles pastores insensatos. Eso fue lo que le pasó a Israel con los escribas y fariseos. Para que la iglesia para la iglesia rebelde de hoy y a partir del Nuevo Testamento le sucedió lo mismo con los falsos profetas y maestros, hermano. Hermano, el juicio es enviar pastores insensatos. Eso es lo que ha hecho. Ese es el juicio de Dios para la iglesia y eso es lo que vemos hoy. Dios está irado con la iglesia de hoy. Está irado. ¿Sí me entiende?
porque si no hubiera muchos profetas predicando, los referentes que todos conocemos estarían hablando con voz de profeta, hablándole a los gobernantes, a los presidentes, a los alcaldes, diciéndole están haciendo mal. Hermano, hablábamos que Cristo es sacerdote, profeta y rey. Lo decíamos en el primer capítulo. Los pastores insensatos son sacerdotes malos, como lo fueron los escribas y fariseos en tiempos de allá de Zacarías. Falsos profetas, como lo fueron también en esos tiempos y como lo han sido a partir de la iglesia del Nuevo Testamento. Y también reyes tiranos, todos sometidos al gobierno de la bestia. Todos estos negaron y se rebelaron contra Cristo. Todos estos niegan hoy y se rebelan contra Cristo. Allá están todos, hermano, sometidos. Leamos el verso 15 y el 17 de Zacarías 11, del capítulo base, y vemos cómo concluye ese capítulo, hermanos. Mire cómo les dice después de haber sucedido lo que sucedió. Vendieron a Zacarías por 30 piezas de plata y le dice, ¿ustedes no quieren a un buen profeta? Bueno, ahí les voy a mandar a estos pastores insensatos. Y me di, verso 15 y 17, Zacarías 11, 15 y 17. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la pierna quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Mire, hermanos, le voy a leer lo que dice John Hill de ese pastor insensato. Les voy a leer lo que dice John Hill de ese pastor insensato. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor, dice, insensato. Se cumple, dice John Hill, primeramente con esos emperadores romanos que estuvieron en ese momento en los tiempos de los judíos. Los sucesores de Tiberio, cuando Cristo fue crucificado, Calígula, Nerón. Pastores insensatos todos ellos, locos, malvados y crueles. ¿Por qué pastores? En el sentido, acuérdense que sacerdote, profeta y rey. Eran reyes que guiaban mal al pueblo, porque eran locos, malvados y crueles. Más bien, dice él, y esto aplica más a los pastores, no en sentido civil, sino eclesiástico. Dice que tiene una aplicación mucho más eclesiástica. A todos los que después de Cristo, y es lo que yo les he venido diciendo, asumieron este oficio, pero no lo desempeñaron bien. Los herejes, los falsos maestros abundaron en los primeros siglos y hoy siguen abundando, hermanos. Pero dice John Hill, especialmente señala, o sea, eso se cumple allá también, pero especialmente señala al obispo de Roma y todos los que están bajo él, al papa, al papado, a la institución papal, cuando se apartó de la verdadera doctrina y disciplina del evangelio, al hombre de pecado, al anticristo, como dijo Jerónimo, quien, aunque su venida fue por obra de Satanás, como dice Tesalonicenses, él mismo fue levantado por el Señor. Es decir, Dios le permitió que se levantara. Y por su providencia secreta y sabia ordenación en el justo juicio, llegó a la cima de su poder. Siglo IV, hermanos. Se cae el imperio romano, se levanta el poder papal. Se cae ¿cómo es que se llama? El emperador de Roma y se levanta el sumo pontífice. Con él concuerda con el papado, no con el papa, sino con el papado, con la institución papal, concuerda el nombre de pastor. Él se llama a sí mismo vicario de Cristo, pastor principal, obispo de las almas, sucesor de Pedro. Cuando el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, él se hace el sucesor de Pedro, y pastor universal único de la iglesia. El carácter de insensato le pertenece y le cae muy bien al obispo de Roma, aunque se le considere sabio por su astucia, picardía, y porque es sabio en el sentido de que es un guía moral supuestamente para el mundo.
Es ignorante del oficio pastoral y de cómo apacentar la iglesia de Dios. Es un pastor malvado, perverso e insensato. Gobierna el rebaño no con la palabra de Dios, sino según su propia voluntad y leyes, tradiciones humanas, indultos, indulgencias, y ejerciendo un poder tiránico sobre reyes y príncipes. Que no visitará a la perdida, dice allá. No visitará a los que se extravían, se alejan del rebaño y están en peligro de perderse, que perecen, no las cuidan ni tienen en cuenta su bienestar espiritual y eterno. Ni buscará a la pequeña, no buscará al corderito del rebaño, como lo hace el buen pastor que la lleva en sus brazos. Isaías 40:11. O el que vaga, que se aleja del redil, de los pastos, del camino recto, él no hace nada por ella, él la termina apartando aún más del camino. Él no la trae. Ellos ni entran ni dejan entrar al reino, como dice Mateo 23. Ellos recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, pero una vez lo hacen 2 veces más heredero del infierno. Ni curará a la pierna quebrada, a la de espíritu contrito y humillado. Esa no la quiere. A la que se humilla verdaderamente delante del Señor por sus pecados, cuyos huesos están quebrados, sus conciencias heridas por sus caídas de pecado. Ni llevará a la cansada a cuestas, dice ahí, a la que no puede moverse para conseguir nuevos pastos y se necesita sustento y apoyo. Pero dice después, comerá la carne de la gorda, de los poderosos, porque dice en Apocalipsis que los poderosos de la tierra, los grandes mercaderes, fornicarán con ella. Y romperá sus pezuñas, les quitará todo su poder y sus privilegios, todo lo cual concuerda muy bien con el Papa de Roma, dice John Gill, siglo XVII, hermano. Hermanos, eso es. Pero hermano, no es él y todos los que están bajo él. Por ello le decía, cuando entendemos la gran Babilonia, tenemos que entender quién es la cabeza de todo ese sistema. Cuando vemos toda esta dictadura global, tenemos que entender de dónde sale todo, hermanos. Tenemos que entenderlo, hermano. Según la línea del papado, es la línea del mundo. Desde que Francisco empezó a gobernar en el 2003, hermanos, mira hacia dónde giró el mundo, hermanos. Hacia el progresismo, hacia la izquierda, hacia todo eso. Todos se alinean con él. Todos se alinean con él. La destrucción de la familia cristiana, destrucción de valores cristianos, destrucción de todo aún más. Y no estoy diciendo que el otro sea, el Ratzinger anterior sea mejor dicho. No, hermano, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que de acuerdo al papado, de acuerdo al papa, así gira el mundo. Fratelli tutti, hacia allá va. Cambio climático, mentiras, engaños, puras cosas para manipular a la población. Hermanos, al parecer Juan también se refiere a esto, en Juan 5:43. Yo he venido en mi nombre, el nombre de mi Padre, eso está en Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Parece que se cumple en el papado, pero obviamente también se cumple en todo falso maestro, en todo falso líder judío de la época, en todo falso maestro en general, en todo aquel que vende a Cristo, hermano. Terminan presos de estos pastores también insensatos, hermano. Sigámoslo viendo. Una iglesia o un creyente en este juicio, es decir, un avaro, un aquel que quiere, vende a Cristo por nada. Hermano, así no se vayan directamente al mundo, es decir, así no se salgan de una iglesia y se vayan directamente a ya no ser cristianos abiertamente, están en el juicio de Dios, con pastores insensatos y avaros. Y eso lo dijo Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está hablando de falsos maestros, dice que muchos los siguen. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los falsos creyentes que están con los falsos maestros, hermano, tampoco son inocentes. ¿Por qué se amontonan alrededor de ellos? ¿Por qué siguen sus disoluciones? Porque también tienen el mismo corazón avaro de ellos, la misma codicia,
que Cristo no vale nada y lo venden. Y ahora yo sé que el Señor rescata de esos lugares y lo va a seguir haciendo. A nosotros nos rescató de falsas iglesias. Amén. Hermanos, son pastores insensatos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, Cash Luna tiene los seguidores conforme a las concupiscencias. Guillermo Maldonado tiene los seguidores conforme a sus concupiscencias. Todos estos, hermanos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero es un juicio para la iglesia. Es un juicio que Dios no levante profetas, sino levante pastores insensatos, hermano. Es un juicio de Dios. Vuestra casa os he dejado desierta, hermano. 2 años. Yo sé que ya muchas iglesias empezaron a reunir, pero hermanos, duraron 13, 14, 15, casi 18 meses, la gran mayoría de la iglesia cerrada sus puertas, hermano, no alimentando el rebaño. Una iglesia no se reúne virtualmente, hermano. Eso no es iglesia. La iglesia es congregacional, eclesia, Amén. Asamblea de creyentes, reunión de creyentes. Bueno, aunque eso lo hagan los malvados, aunque todo esto lo hagan los reyes tiranos, hermano, es un juicio. Dios lo utiliza como lazo y azote para la falsa iglesia de hoy. Hermano, y usted los ha visto, muchos que se han ido de iglesias de sana doctrina, muchos que se han ido de esta misma congregación, hermano, hoy usted los ve que han vendido a Cristo por nada. Lo han vendido por sus riquezas, por sus sueños, por sus posesiones, por su trabajo. Hoy están siguiendo a falsos maestros, a pastores insensatos. Muchos de ellos están en el mundo, otros no, pero siguen es al César, no siguen a Cristo, Rey de Reyes. Están muchos de ellos sin congregarse, están en iglesias neocalvinistas, en la Reforma muerta, escuchando pura psicología, hermano, no cristianismo. Hermano, Cristo estuvo entre los judíos y se rebelaron. Así pasa hoy. Mire lo que dice Ezequiel 2, del 5 al 7. O sea, Zacarías estaba entre ellos y lo rechazaron. Dios les mandó pastores insensatos a ese pueblo. Cristo estuvo entre los judíos cuando vino, les predicó, les habló, vino primero a las ovejas perdidas de Israel y lo rechazaron. Cristo está hoy supuestamente en el mundo, vino, la luz vino al mundo, es la cabeza de la iglesia, hermano, y la iglesia de hoy lo ha rechazado, hermano, lo ha vendido. Ezequiel 2, del 5 al 7. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zorras y entre zarzas, y espinos, y moras con escorpiones. Así estamos nosotros, hermanos. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, hermano. Y eso es lo que pasa, hermano. Es más fácil predicarle a alguien que nunca ha abierto una Biblia. Es más fácil, hermano, que a la falsa iglesia de hoy. Es terrible predicarle a la falsa iglesia. Probablemente a muchos de esos que nos hemos topado, que le hemos hablado, ya han sido entregados por el Señor. Probablemente, hermano. Casa rebelde como Israel. Pero, hermano, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y un día reconocerán, como dice Apocalipsis también, 3, creo que 9 y Apocalipsis 2, 9, hermano. Reconocerán que el Señor nos ha amado, hermanos. Reconocerán que hubo profeta entre ellos. Dios mandó muchos profetas, chiquiticos, hermanos, tal vez no como ellos. Todos nosotros, hermano. Y hubo profeta entre ellos y no escucharon porque son casa rebelde. Hermanos, para el mundo Cristo no vale nada. Por nada lo venden. Para la falsa iglesia, para los falsos pastores, para los avaros, los codiciosos como Judas. Bueno, pero para usted y para mí es todo lo contrario, hermano. Cristo es precioso para nosotros. Amén. Vamos a 1 de Pedro 2, del 6 al 7.
estamos cerrando. Primera de Pedro 2, del 6 al 7. Es precioso Cristo para nosotros, aunque la religión falsa lo deseche. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, hermanos. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, Cristo para usted y para mí es precioso, vale más que todo. Si yo pongo, hermano, aquí todos los reinos de la tierra, todas las riquezas del mundo, y ponemos al otro lado a Cristo, hermano, Cristo pesa muchísimo más, hermano. Así es Cristo para nosotros, así debe ser. Salvó nuestras almas, nos perdonó nuestros pecados. Él debe tener para nosotros el más elevado valor, no un gran valor, el más elevado valor, el tesoro que hallamos, la perla preciosa, hermano. Yo la leí hace 15, pero la voy a volver a leer. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermano, eso es Cristo para nosotros, vale más. Lo vamos a vender por unos privilegios civiles, lo vamos a vender por un plato de lentejas, por una comida, por un trabajo, por una personería jurídica. Lo vamos a vender por eso. Cristo no vale más, inmensamente más que eso, hermanos. Nuestros principios, hermano, obediencia, sujeción a Él, ¿tienen algún límite? ¿Tiene precio para usted? ¿Sus hijos valen más que Cristo? ¿Su salud vale más que Cristo? ¿La familia vale más que Cristo? ¿Sus posesiones valen más que Cristo? ¿Su trabajo vale más que Cristo? ¿Su comodidad vale más que Cristo? ¿Sus privilegios civiles, su vientre, el comprar y vender? ¿Cristo tiene acaso precio? ¿Podemos valorar el precio de Cristo? ¿Podemos cuantificarlo, hermano? ¿Lo venderemos por nada? Hermano, hagamos como Pedro hizo en su momento. Estemos dispuestos a todo por Él. A dejar todo si nos toca, hermano. A que no nos devolvamos por la capa ni siquiera, hermano. Por Cristo. Él recompensará, hermano. Tarde o temprano lo va a hacer. Pedro dijo, eso está en Mateo 19, se lo leo, 27 al 29. Mateo 19, 27 al 29, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, no acá, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, que hemos sacrificado, verdaderamente hemos sacrificado. Hemos sacrificado a un hijo, salud, familia, posesiones, trabajo, comodidad, privilegios civiles, el vientre, el comprar y el vender. Hermanos, todo esto será deshecho finalmente. Todo esto no tiene valor finalmente. Todo esto será destruido. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del gran día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Amén. Hermanos, el mundo por nada vende a Cristo. La falsa iglesia por nada vende a Cristo. Los moralistas, las falsas religiones, la falsa iglesia de hoy, para ellos su justicia propia vale más que la de Cristo. Por eso las religiones falsas, hermano, son salvaciones por obras,
por obras de justicia, obras meritorias, sacramentos, ritos, todo ese tipo de cosas. Por eso tropiezan, hermano, porque verdaderamente no se quieren rendir a Cristo. Y para el mundo, la sabiduría humana vale más que la sabiduría de Cristo. Es locura para ellos. Pero para nosotros, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Iglesia, amigo, hermano, ¿por qué cosas está pensando vender a Cristo? Escúcheme bien. ¿Cuáles son sus 30 monedas de plata? Respóndaselo a usted mismo. ¿Su casa? ¿Su carro? ¿Su tierra? ¿Su propiedad? ¿Su negocio? ¿Su trabajo? ¿Su placer? ¿Su comodidad? ¿Es eso lo que usted tiene en este momento? ¿Es eso? ¿Eso le sería tropiezo en un momento dado? Dice usted, yo no tengo nada de eso. Bueno, ¿lo vendería por conseguir alguna de esas cosas? ¿Haría un mal negocio? ¿Aceptaría una mala oferta que vaya contra las escrituras, contra sus principios cristianos, contra Cristo? Sus principios tienen un límite. Usted ha pensado y piensa en su corazón, dice, bueno, hasta que ya yo no lo voy a hacer. Pero bueno, ya cuando llegue el punto y si eso es ya la última opción, yo lo termino haciendo. Bueno, esas son sus 30 monedas de plata. ¿Cristo tiene precio para usted? ¿Usted aceptaría algo en el mundo, en la tierra, para venderlo y traicionarlo? Hermanos, Satanás tentó a Cristo con riquezas, pero él no sucumbió. Los pastores insensatos, en cambio, la falsa iglesia, los falsos creyentes, sí han cedido a la tentación. Recuerde, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso hace la iglesia de hoy. Se ha rendido al diablo, se ha rendido a la bestia. Todo esto te daré, te doy privilegios, si postrado me adorares. Pero los de Cristo no hacemos eso, hermano. Solo nos rendimos ante Cristo, solo nos arrodillamos ante Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Lo venderá, amigo? ¿Lo venderá verdaderamente? Por nada venden a Cristo. Judas lo vendió por nada, por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Judas es el peor ejemplo de traición en las Escrituras. Aún el mundo lo sabe. ¿Hará usted como Cristo? ¿Lo ha pensado? Piense. Como Judas, perdón. ¿Hará como Judas? ¿Lo hará? ¿Hará como aquellos judíos, líderes religiosos en tiempos de Zacarías? ¿Lo haremos? ¿Lo ha pensado usted? Usted puede que no lo diga acá, hermano o amigo. Puede que no lo diga, pero en su corazón usted ya le puso precio. Tenga cuidado, tengamos cuidado. ¿Hará como Judas? Entonces adelante, vaya, venda a Cristo por nada. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Señor, te doy gracias por tu bendita palabra. Señor, mira, que no vendamos a Cristo. Cualquier cosa sería nada. Cualquier cosa sería nada. Que no vendamos el precio de nuestra libertad en Cristo para ser sujetos y sometidos a una falsa libertad. Guárdanos de eso, Señor. Guárdanos de eso. Te lo rogamos, Señor. Permite que este mensaje nos haya llegado a cada uno de nosotros a nuestro corazón. Amén. Tú sabes, Señor, que aún mi corazón teme muchas veces. Pero Padre, danos la fuerza para nunca, tú no tienes precio, tu precio es invaluable. Amén. No tiene precio. Ayúdanos a entender eso. Te lo rogamos, Padre. Tú eres más grande, tu Hijo es más grande.
El Espíritu Santo nos guió. Permítenos seguir siendo guiados por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.